parte de los colectivos que lograron ingresar hoy al Rancho del Horror han asegurado que ya han recibido varias llamadas telefónicas de familiares de desaparecidos, quienes han logrado identificar alguna prenda entre estos videos que se han difundido. El cielo sobre Jalisco no anunciaba tormenta, pero algo en el aire tenía ese peso denso de lo inevitable. Era como si el polvo del pasado estuviera a punto de levantarse de la tierra. En una carretera rural, flanqueada por árboles sin hojas y postes corroídos por el tiempo, un convoy de seguridad avanzaba sin prisa, pero sin pausa. El destino, el Rancho Izaguirre, un lugar donde el Estado se había declarado ausente. Dentro del vehículo blindado, Omar García Arfuch miraba en silencio por la ventana. No era la primera vez que regresaba al epicentro del horror, pero esta vez, algo había cambiado. No venía como comandante, venía como testigo, como fiscal moral de una historia que el país se negó a escribir. En su mano llevaba un expediente clasificado, ahora desenterrado por orden presidencial. Un documento con 13 nombres, 13 funcionarios, 13 fantasmas del sistema. Frente a él, más allá del vidrio oscuro, el rancho emergía como una cicatriz en la tierra. Alambrados oxidados, estructuras colapsadas, y un silencio que parecía devorar el entorno. Donde antes hubo corrales, maquinaria, camiones, ahora solo quedaban ruinas y sombras. Pero no eran ruinas vacías. Eran las ruinas de una verdad escondida a la fuerza. Arfuch descendió sin decir palabra. El viento movía la maleza y traía consigo ecos de algo enterrado. No solo físicamente, sino institucionalmente. Era el eco de expedientes desaparecidos, de testimonios ignorados, de cuerpos nunca encontrados. Y lo peor, era el eco de un pacto tácito que había convertido ese sitio en un agujero negro de justicia. Hace 7 años, comenzaron las primeras denuncias anónimas. Vecinos, trabajadores rurales, incluso policías retirados, hablaban de camionetas nocturnas, de maquinaria pesada usada para excavar en silencio, de personas que entraban y jamás salían. Hubo un primer cateo en 2018. Un agente ministerial redactó un informe parcial. Dijo que no se encontraron indicios. Hoy sabemos que mintió, o peor aún, fue instruido para mentir. Ese agente aparece en el expediente de Arfuch. Nombre, número de nómina, ascensos obtenidos desde entonces. Uno de los 13. Pero no está solo. El rompecabezas comienza a armarse. En la carpeta marcada como evidencia desaparecida no hay solo nombres. Hay trayectorias laborales, depósitos bancarios inexplicables, movimientos entre dependencias y ascensos meteóricos que ocurrieron justo después de cada omisión crítica. Un perito forense que declaró no haber encontrado restos humanos, aunque las fotografías internas muestran lo contrario. Un jefe de área que bloqueó durante 14 meses la validación de una denuncia anónima. Un funcionario de Contraloría que aprobó sin revisión la destrucción de cajas con evidencias físicas. Todos siguen vivos. Algunos ya jubilados con honores. Otros aún en activo, ocupando cargos más altos que nunca. Uno de ellos, y esto hiela la sangre, fue recientemente nombrado delegado regional de la Fiscalía General de la República. Está en funciones. Tiene acceso directo a nuevos expedientes. Y es uno de los que firmó el archivo del caso Izaguirre en 2019 con la frase "sin elementos suficientes para continuar la investigación". Arfuch no los llama corruptos. No todavía. Los llama piezas de una maquinaria deliberada. Porque el delito aquí no fue solo encubrir. Fue construir una historia falsa, una narrativa institucional perfectamente coreografiada para que nada saliera a la luz. Los 13 funcionarios no actuaron al azar. Algunos compartían jefaturas. 4 de ellos trabajaban bajo la misma coordinación regional. 5 más aparecen vinculados a una notaría en Guadalajara que ha sido identificada como intermediaria en al menos 9 contratos públicos triangulados. 8 figuran como socios o apoderados legales en empresas fachada que recibieron recursos federales durante el mismo periodo. Pero lo verdaderamente inquietante es el patrón de silencio. En los 18 meses posteriores al cierre oficial del caso, 11 de los 13 funcionarios adquirieron propiedades valuadas muy por encima de su capacidad salarial. Un departamento en la zona hotelera de Tulum. Una cabaña en Aspen, Colorado, registrada a nombre de una prima política. Terrenos en Zapopan adquiridos en efectivo. Cuando se les preguntó por esas adquisiciones, respondieron con evasivas. Ninguno fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ninguno fue citado a declarar por la Contraloría. El sistema no solo los protegió, los premió. Y ahí radica el veneno más potente. No estamos ante una red de delincuentes infiltrados. Estamos ante burócratas ejemplares,
personas que daban cursos de ética administrativa, que recibían reconocimientos por puntualidad, que llenaban formatos sin errores. La nueva cara de la corrupción ya no es la del pistolero, es la del funcionario disciplinado que sabe exactamente qué documento sellar y cuál desaparecer. Durante años, nadie se atrevió a cuestionar cómo se había cerrado el expediente del Rancho Izaguirre. Era demasiado turbio, demasiado sensible, pero el equipo de Arfuch, ahora con respaldo presidencial, reconstruyó la línea del tiempo completa. Y el resultado es devastador. Informes de ADN archivados sin folio oficial. Cadenas de custodia manipuladas digitalmente para alterar fechas y contenidos. Registros de entrada y salida del rancho firmados por personas que no estaban presentes. Fotografías aéreas de los terrenos, editadas para eliminar detalles clave como excavaciones recientes. Se han identificado al menos 27 manipulaciones documentales entre 2018 y 2023. Y lo más doloroso, muchas de ellas eran tan burdas que una auditoría sencilla las habría detectado, si alguien hubiera querido mirar. Y no lo hicieron. Nadie quiso mirar. La omisión no fue pasiva. Fue estratégica. Las señales estaban ahí, madres buscadoras que reportaban actividad sospechosa, organizaciones civiles que entregaban pruebas, vecinos que ofrecían testimonios. Pero cada vez que un hilo comenzaba a tensarse, alguien lo cortaba desde adentro. El expediente no lo dice. Todavía. Pero Arfuch lo insinúa en su comparecencia ante el Comité Federal de Verdad Administrativa. No son actores aislados. Fueron coordinados. Hubo una arquitectura precisa, un cronograma oculto. Cada omisión, cada silencio, cada extravío, ocurrió en el momento exacto. Eso no es azar. Es dirección. La palabra que aún no aparece en ningún documento oficial, pero que ya flota en el aire, es el padrino. Alguien con poder real, con acceso a estructuras paralelas, capaz de orquestar encubrimientos desde dentro del sistema. Y aquí empieza la segunda parte de la tragedia. Porque desenmascarar a los 13 fantasmas fue solo el primer paso. Lo que viene ahora es entender quién movía los hilos por encima de ellos. Y esa búsqueda, como todo en este caso, no será sin consecuencias. En el umbral del rancho, cuando el equipo de investigación cruzó las ruinas oxidadas por primera vez desde 2018, encontraron un letrero a medio caer con letras ya ilegibles. Pero debajo del polvo, aún se alcanzaba a leer una frase pintada en rojo. Aquí no se encuentra nada porque aquí nadie busca. Pero Arfuch sí busca. Y esta vez, no piensa detenerse. El 7 de febrero de 2024, poco antes de las 6 de la tarde, 2 cuerpos fueron hallados en la cajuela de un vehículo abandonado en la colonia La Primavera, al poniente de la Ciudad de México. El hallazgo en sí no habría sido noticia nacional si no fuera por las identidades de las víctimas. Ximena Salgado, agente del Ministerio Público con historial intachable, y José Revueltas, analista técnico adscrito a la Unidad Especial de Casos Archivados. Ambos trabajaban directamente bajo la coordinación del equipo de inteligencia interna de la Secretaría de Seguridad Federal. Ambos estaban vinculados, de forma directa, con la reapertura del caso Izaguirre. Y ambos habían enviado, menos de 72 horas antes de su desaparición, un informe confidencial dirigido al entonces jefe del Gabinete de Seguridad, Omar García Arfuch. Lo que ocurrió con ellos no fue un crimen común. Fue un mensaje, una advertencia y una fractura profunda dentro del aparato de justicia. Ximena y José estaban trabajando lo que se denominó internamente como el bloque negro, una recopilación de documentos, testimonios y peritajes que contradicen directamente la versión oficial dada por las autoridades en 2019 sobre el rancho Izaguirre. Según sus compañeros, habían accedido a discos duros eliminados del sistema principal, no pirateados, no filtrados, eliminados oficialmente. La manera en que lo lograron sigue siendo un misterio, pero se sabe que recurrieron a copias de respaldo físicas que estaban guardadas en la bodega 6 del Archivo de Seguridad Nacional. Bodega que, casualmente, no figuraba en los registros contables del sistema oficial. ¿Quién les dio acceso? ¿Quién les facilitó la clave? ¿Por qué justo ellos? La teoría más sólida apunta a un informante interno, alguien de alto rango, dispuesto a colaborar en silencio, y que conocía la ubicación exacta de esos respaldos. Un topo dentro del sistema. O, quizás, alguien que había perdido la fe en él. Sea como fuere, lo que Ximena y José descubrieron fue tan grave, tan contundente, que decidieron enviar un informe preliminar directamente a Arfuch. No por canales regulares. Lo entregaron por mano propia durante una reunión privada en Polanco. Ese informe, según el acta interna que ahora se encuentra bajo resguardo presidencial, contenía 3 elementos clave: videos sin editar de la excavación en el rancho Izaguirre,
donde se ven restos humanos claramente expuestos antes de que el área fuera cerrada por no contener indicios relevantes. Correos internos entre altos funcionarios de la FGR acordando eliminar evidencia forense y reescribir partes del expediente. Un listado de transferencias bancarias realizadas a cuentas en paraísos fiscales, vinculadas con al menos 4 de los 13 funcionarios encubiertos. Lo que ellos entregaron fue una bomba, y alguien, al parecer, no lo perdonó. El 5 de febrero, 2 días antes de que se encontraran sus cuerpos, Ximena y José salieron juntos del edificio de inteligencia. Hay cámaras que los captan a las 7:42 de la noche subiendo a un vehículo particular, propiedad de ella. No hay signos de persecución, no hay señales de alerta. Desde ese momento, sus teléfonos quedaron en silencio. Nunca más se conectaron a una antena. Nunca más respondieron. La familia de Ximena presentó la denuncia la madrugada del 6. La de José, al mediodía, pero nadie activó protocolo alguno. La FGR aseguró que no había motivos suficientes para declarar desaparición forzada. 24 horas después, una llamada anónima guió a las autoridades hasta el vehículo abandonado. Las imágenes son aterradoras: cuerpos amordazados, ejecutados con precisión, sin signos de tortura prolongada. Los peritos concluyeron que murieron apenas unas horas después de su desaparición. Fue rápido, fue limpio, fue quirúrgico, pero lo más escalofriante fue lo que dejaron dentro de la guantera: una hoja blanca, sin membrete, con solo una frase: nunca debieron romper el pacto. Esa es la pregunta que retumba en cada oficina del poder desde entonces. Porque si hay un pacto, significa que el encubrimiento no fue un acto aislado, sino un acuerdo de múltiples niveles, probablemente sellado desde el más alto nivel de la administración anterior. Un pacto que protegía a los 13 y a alguien más. La hipótesis más aceptada en este momento es que ese pacto no solo buscaba silenciar el caso Izaguirre, sino también blindar una red de operaciones paralelas, asignaciones de terrenos, desapariciones de testigos, destrucción sistemática de evidencia física. Una red que fue armada con tal precisión que aún hoy, con todo el aparato del Estado tras ella, sigue dejando más dudas que certezas. El crimen de Ximena y José no fue el final de una investigación. Fue el inicio de otra más peligrosa, la que busca identificar a los autores intelectuales del pacto, a los ejecutores del mensaje, a los que firmaron la sentencia de muerte de 2 funcionarios leales. Y ahí es donde entra nuevamente Arfuch. El 14 de febrero, exactamente una semana después del hallazgo de los cuerpos, Arfuch convocó a una rueda de prensa inusual. No era común verlo en ese tono: serio, pero no frío; dolido, pero no derrotado. Ximena y José no murieron por accidente. Murieron por hacer su trabajo. Y su trabajo nos trajo hasta aquí. Este gobierno no solo va a honrar su memoria, va a completar lo que ellos comenzaron. En ese momento, Arfuch anunció la creación de la Unidad Temporal de Verdad Institucional, una célula independiente, con acceso irrestricto a archivos clasificados, con capacidad para auditar a cualquier instancia, sin importar jerarquía o cargo. El decreto fue firmado por el presidente esa misma noche. Pero lo que más estremeció fue lo que dijo después. Ya sabemos quién ordenó el silencio. No lo vamos a decir aún, porque no queremos perder el factor sorpresa. Pero este país va a saberlo. Va a saber que hay alguien que se creyó intocable durante demasiados años. Y ese alguien ya está rodeado. La frase recorrió las redacciones, los foros, las redes. Por primera vez en décadas, alguien en el poder señalaba con claridad que el enemigo no era externo. Estaba dentro del sistema, oculto, elegante, intocable. Algunos comenzaron a llamarlo el Padrino, en alusión al nombre clave filtrado por uno de los testigos protegidos que escapó del país en marzo de 2024. Un testigo que habría participado en las reuniones de alto nivel donde se selló el pacto de silencio. Poco después del anuncio de Arfuch, ocurrió una nueva filtración. Esta vez no desde adentro del gobierno, sino desde un grupo civil anónimo conocido como Archivo Sombra. En su canal cifrado, publicaron 2 audios inéditos. En el primero, se escucha una reunión entre 3 funcionarios de nivel medio, discutiendo sobre el retraso en la eliminación de evidencias digitales. En el segundo, más inquietante aún, se escucha a una voz grave, aún sin identificar, dar una orden tajante. Si aparece el informe, hay que apagar a quienes lo firmaron. ¿Era esa la orden de ejecución de Ximena y José? ¿Es esa la voz de El Padrino? ¿Está viva aún la cadena de mando de esa maquinaria oscura? Desde entonces, las tensiones se han multiplicado. Senadores que antes negaban la existencia del encubrimiento ahora exigen comisiones especiales.
Gobernadores que habían evitado pronunciarse piden que se investigue hasta el fondo. Mientras tanto, medios independientes han publicado nuevas pistas, transferencias entre cuentas vinculadas a los 13 funcionarios y una consultora panameña que también trabajó con exgobernadores acusados de lavado de dinero. Pero lo más temido aún no ha ocurrido. Harfuch sabe que dar el siguiente paso significa exponer públicamente al verdadero poder detrás del pacto. Y sabe que, al hacerlo, se abrirá una guerra interna. Por eso, ha comenzado a mover sus piezas con cautela. Ha reforzado su equipo. Ha pedido seguridad adicional para los testigos. Y ha ordenado una auditoría sorpresa a todas las oficinas vinculadas a la coordinación administrativa de archivos clasificados. La cacería ha comenzado. Y esta vez, no se detendrá en los funcionarios menores. Ximena y José murieron sabiendo que cargaban una verdad incómoda. Pero también sabían que esa verdad, si no se compartía, moriría con ellos. Por eso lo dejaron todo registrado. Por eso enviaron las copias al lugar correcto. La pregunta ahora no es si se hará justicia. La verdadera pregunta es, ¿está México listo para escuchar quién firmó el pacto? El silencio es una estrategia, no una casualidad. Durante años, el poder detrás del poder en México no ha necesitado aparecer en primera plana ni emitir comunicados oficiales. Su lenguaje es el de los movimientos en la sombra, de los favores cruzados, de los expedientes que desaparecen y de los cuerpos que nunca se encuentran. Los 13 funcionarios protegidos por el pacto eran solo los peones. Las verdaderas manos que movían las piezas estaban más arriba, más ocultas, más antiguas, más enraizadas en la estructura misma del Estado. Este capítulo no trata de lo evidente, sino de lo invisible, de esos nombres que no figuran en ninguna nómina, pero dictan las reglas de todas, de los intocables. Dentro de la inteligencia mexicana, existe un término no oficial, el Círculo de los Siete. Se refiere a un grupo de actores clave del viejo sistema político que, pese al paso de los años y los cambios de gobierno, conservaron el control de sectores estratégicos, seguridad nacional, procuración de justicia, obra pública, energía, telecomunicaciones, finanzas y narcotráfico. No todos eran políticos. Algunos eran empresarios. Otros, herederos de viejas familias priistas. Otros más, operadores financieros que convirtieron el erario en un mercado negro de inversiones. Durante las últimas décadas, este grupo habría financiado campañas, negociado candidaturas y, sobre todo, acallado escándalos. Su función no era gobernar, era proteger el sistema, incluso de sí mismo. Y fue este grupo el que, según las nuevas investigaciones, habría dado la orden de eliminar a Ximena y José. Cuando la Unidad Temporal de Verdad Institucional comenzó su auditoría en marzo de 2024, encontró un documento sin firma ni membrete, escondido en un disco cifrado. Se le conoce ahora como la lista oculta. Consta de 19 nombres, entre ellos, 12 secretarios de Estado, 3 exgobernadores, 4 empresarios con contratos de seguridad tecnológica, un general retirado con vínculos en la región centro-norte, un exdirector de Petróleos Mexicanos, y un hombre identificado solo como A. Murillo, vinculado con pagos internacionales en cuentas del Caribe. Pero lo más inquietante es que 5 de esos nombres aún ocupaban cargos públicos en 2024. Uno de ellos, según fuentes anónimas, formaba parte del Gabinete de Seguridad en funciones. Otro, era senador activo y tenía fuero. Y uno más, era asesor presidencial honorífico, un cargo que, aunque simbólico, le otorgaba acceso irrestricto a reuniones de alto nivel. Todos estaban conectados por un mismo nodo, las operaciones encubiertas que protegían intereses cruzados. En abril, Harfuch autorizó la ejecución de la Operación Espiral, un plan clasificado destinado a desmantelar los vínculos entre el Círculo de los Siete y las dependencias oficiales. Para ello, se infiltraron analistas en 5 instituciones: CENAVI, Sistema Nacional de Bienes Incautados; CEGINTEL, Seguridad e Inteligencia Tecnológica; CENAPI, Centro Nacional de Planeación y Análisis; FGR, Unidad de Delitos contra la Nación; SAT, Vigilancia Financiera Internacional. Cada equipo trabajó por separado, sin conocer la identidad de los otros. La consigna era clara: seguir el dinero, interceptar comunicaciones y localizar operaciones encubiertas. Lo que encontraron fue devastador. Falsificación de licitaciones para favorecer a empresas pantalla dirigidas por exfuncionarios. Contratos duplicados que simulaban adquisición de equipo táctico inexistente. Centros de inteligencia digital privados, pagados con recursos públicos, donde se manipulaban informes de riesgo. Y lo más alarmante, una red paralela de espionaje interno,
que monitoreaba a jueces, periodistas, activistas e incluso al propio Arfuch. El 27 de abril, la unidad presentó el llamado Informe Ceniza, nombrado así por la consigna repetida entre los círculos de poder: si algo arde, conviértelo en cenizas antes de que alguien lo huela. Este informe documenta, con pruebas materiales, cómo el asesinato de Ximena y José fue autorizado por una célula clandestina dentro de la Coordinación de Seguridad Digital. Esta célula operaba desde una casa de seguridad en Álvaro Obregón, protegida por un convenio de confidencialidad firmado en 2017. La ejecución, según el informe, fue encargada a exmiembros de la Policía Federal integrados ahora en empresas privadas de consultoría de riesgos. Entre ellos, uno con antecedentes en el caso Ayotzinapa, otro vinculado al espionaje Pegasus y un tercero con entrenamiento militar en Colombia. Todos recibieron pagos cifrados a través de tarjetas bancarias emitidas por una financiera fantasma en Belice. Pese a la gravedad de las revelaciones, Palacio Nacional no emitió una declaración oficial inmediata. Solo días después, el presidente dijo en su conferencia matutina: "Estamos ante una herencia de podredumbre institucional. No nos sorprende. Lo importante no es el escándalo, sino cómo actuamos frente a él". Esa frase fue interpretada por muchos como un mensaje velado, una forma de decir: sabemos quiénes son, pero no podemos actuar aún. Y es que el verdadero dilema no es jurídico, es político, porque detener a uno de los intocables implicaría una guerra abierta con todo el aparato del viejo régimen. Una guerra sin garantías, sin cuartel. Una guerra que podría desatar consecuencias imprevisibles. Por eso Arfuch ha movido con lentitud. Por eso los nombres aún no se hacen públicos. Por eso muchos creen que algunos seguirán libres, a cambio del derrumbe de otros. En mayo, comenzaron a circular nuevas filtraciones. Esta vez, fragmentos de correos internos donde se hablaba de la salida negociada de dos funcionarios implicados. Uno de ellos era director de una de las principales agencias de seguridad tecnológica del país. El otro, operador financiero de una firma de consultoría que aparece en más de 200 contratos gubernamentales. Ambos, según la filtración, estarían negociando entregar información a cambio de inmunidad. Y ambos habrían solicitado protección internacional, presuntamente en Canadá y Suiza. Eso desató el pánico en el círculo de los 7, porque si uno habla, los demás caen. Y el pacto, el verdadero pacto, nunca contempló la traición interna. El 15 de mayo, un helicóptero del Estado Mayor sobrevoló la colonia San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México. Buscaban un inmueble vinculado con uno de los empresarios clave del círculo. Lo que encontraron fue más simbólico que material. Una habitación blindada, vacía, con una sola cosa en el centro. Un sobremanila con una frase manuscrita: "Yo les enseñé a todos a guardar secretos. Y ahora me piden que lo olvide todo". Dentro, había una copia del pacto original, con nombres, fechas, códigos bancarios. Y en una esquina, escrita a mano: "Si yo caigo, se cae el país". Con los 13 nombres originales ya identificados y los del círculo bajo investigación, Arfuch enfrenta la decisión más peligrosa de su carrera. ¿Se atreverá a publicar los nombres? ¿O negociará la caída simbólica de algunos para salvar la estabilidad institucional? Porque lo que está en juego no es solo la justicia para Ximena y José, es la credibilidad de un país entero. Es la posibilidad de demostrar, por primera vez, que la impunidad no es eterna, que los intocables también pueden caer. En el corazón de la madrugada del 21 de mayo de 2025, cuando la Ciudad de México aún dormía, una caravana negra sin distintivo salió desde la base aérea militar de Santa Lucía. El convoy no estaba registrado oficialmente, no llevaba logos, ni insignias, pero sí, en su interior, llevaba la señal de que el Estado había decidido actuar. No se trataba de un operativo común, era una cacería cuidadosamente planeada. La respuesta estratégica de Omar García Arfuch contra los hombres que, durante décadas, habían manipulado la justicia, controlado la violencia y desviado los recursos de un país entero. Aquella madrugada, empezó la purga silenciosa. Las presiones eran muchas. Desde el Gabinete de Seguridad, algunos pedían mesura. Desde organismos internacionales, se advertía sobre el riesgo de inestabilidad política. Y dentro de las filas de Morena, había quienes querían sepultar el caso, alegando que profundizar las investigaciones podría desatar una guerra interna. Pero Arfuch lo sabía: si no actuaba ahora, perdería el control. Los implicados ya se estaban fugando. 2 días antes, uno de los 13 identificados salió de México rumbo a Dubái en un jet privado. Y de los miembros del Círculo de los 7,
2 ya no respondían llamadas, ni sus escoltas oficiales sabían dónde estaban. El tiempo se acababa. Fue entonces cuando Harfuch activó la fase final del protocolo Ceniza, un nombre en clave para una operación que nunca aparecería en registros públicos, pero que marcaría un antes y un después en la historia política de México. El operativo se desplegó simultáneamente en 5 ciudades: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro. Los objetivos: detener a 6 de los implicados clave antes de que pudieran escapar o destruir evidencia. Uno de ellos era el secretario de Comunicaciones, relacionado con contratos inflados en fibra óptica. Otro, un exgobernador con nexos documentados con el Cártel del Noreste. Y otro más, el empresario fantasma que firmó las órdenes de ejecución contra Ximena y José, bajo el alias Salvador T. El resultado fue demoledor: 4 detenidos, 2 fugados, pero más importante aún, 4 cajas fuertes decomisadas. Dentro, se encontraron contratos cifrados con firmas digitales falsas, videos de reuniones privadas entre funcionarios y líderes del narco, grabaciones de audio donde se discutía qué hacer con los cuerpos, y una lista de periodistas neutralizados desde 2018. Fue la confirmación final. El Estado no solo había sido infiltrado, había sido secuestrado. Horas después de las detenciones, una filtración controlada golpeó a los noticieros nacionales. Primero fue un archivo de audio donde un exdirector de la Policía Federal hablaba de eliminar a la pareja para cerrar el círculo. Luego, un video en el que 2 empresarios brindaban tras una reunión privada con uno de los ahora detenidos. Y finalmente, una carpeta con transferencias bancarias que apuntaban a una senadora activa como beneficiaria indirecta de contratos de seguridad digital. El país estalló. Twitter, TikTok y WhatsApp se llenaron de indignación. La prensa extranjera empezó a hablar del escándalo político más delicado de América Latina en los últimos 30 años. Y ante la presión pública, el presidente no pudo callar más. A las 9:30 de la noche del 22 de mayo, en cadena nacional, el presidente apareció con rostro severo. No hubo rodeos, no hubo lenguaje tibio. Solo dijo: hemos sido traicionados desde dentro. Personas con poder usaron nuestras instituciones para matar, robar y mentir. Hoy empezamos a limpiar la casa. No habrá excepciones. Detrás del presidente, flanqueándolo, estaba Harfuch. No con traje ni corbata, sino con uniforme táctico, como si aún estuviera en operativo. Su presencia no solo era simbólica, era una advertencia. El Estado ya no negociaría con los traidores. Y sin embargo, había una figura que no aparecía. Durante todo el proceso, un hombre había sido mencionado, insinuado, sospechado, pero nunca confirmado: a Murillo, el operador financiero en las sombras. El vínculo entre los pactos políticos, los pagos ilegales y los lavados internacionales. Su nombre había estado en el informe Ceniza, en la lista oculta, en los mensajes cifrados. Pero no se le había localizado, hasta que una fuente anónima, desde Panamá, filtró un archivo titulado Murillo DocX. En él se documentaba cómo, desde 2006, Murillo había operado cuentas de fachada en las Bahamas, Suiza y Malta, para canalizar pagos de riesgo controlado. Una forma elegante de decir, pagos por asesinatos, espionaje y manipulación mediática. La orden de captura internacional salió la misma noche del 22 de mayo, y por primera vez en la historia moderna del país, un operador invisible se convertía en el objetivo público número 1. Con los arrestos, el país respiró, pero el dolor seguía ahí. Ximena y José estaban muertos. Sus familias aún vivían con escoltas, amenazadas. Sus compañeros periodistas seguían autocensurándose por miedo a represalias. ¿Fue justicia? No. Fue solo el inicio. Porque como dijo un agente encubierto al salir del operativo en Álvaro Obregón, nosotros atrapamos a los brazos, pero el cerebro sigue suelto. México está ahora ante un espejo. El reflejo muestra cicatrices, traiciones, podredumbre, pero también una oportunidad. Por primera vez en décadas, el Estado pareció tener el valor de mirar hacia adentro y actuar, de romper pactos antiguos, de enfrentar a quienes, hasta hace poco, eran intocables. Pero la verdadera pregunta queda en el aire. ¿Será suficiente? ¿Habrá una limpieza real o será solo otro sacrificio político para calmar a las masas? La historia aún no termina. Y como siempre, en México, la verdad es solo una capa más de la conspiración.